Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y con ganas de descubrir algo nuevo. Y bueno, hoy les traigo un tema que créanme, va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Preparaos porque lo que les voy a contar les va a dejar con la boca abierta. Prepárense para el chisme, el drama y por supuesto, el amor, o lo que queda de él. Hoy, amigos y amigas, vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante universo de las telenovelas turcas. Y no cualquier tema, no señor. Hoy, vamos a desentrañar los misterios que rodean a dos figuras que han conquistado el corazón de millones, Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que a pesar de no ser pareja oficialmente, ha sido objeto de especulaciones, rumores y una inmensa expectación desde que sus caminos se cruzaron en la exitosa serie Erkenci, también conocida como Deidreamer, en algunos países. Y la noticia que nos ocupa, es que algo grande ha pasado. Algo que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha puesto a los fans en un estado de ebullición. Como bien saben, o al menos, los que siguen de cerca el mundo de las series turcas y los famosos, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la mencionada Erkenci. Y vaya que funcionó la química entre ellos, ¿verdad? Sus interpretaciones, la trama y sobre todo, la evidente conexión que parecían tener nos tenían a todos enganchados. Sanem, la soñadora e ingenua joven interpretada por Demet, y Can, el apuesto y carismático Can Divit, interpretado por Can, nos regalaron momentos inolvidables, risas, lágrimas y una montaña rusa de emociones que nos mantuvo pegados a la pantalla. Muchísimos apostaban por un romance real, incluso fuera de las cámaras. La intensidad de sus miradas, la ternura de sus gestos, la complicidad que irradiaban, todo apuntaba a una relación que trascendía la ficción. Y por un tiempo los rumores alimentaron esa esperanza, pero las cosas no siempre son lo que parecen. La realidad, como suele suceder, a veces es un poco más compleja. A pesar de la fuerte conexión que se percibía, Can y Demet nunca confirmaron una relación sentimental. Sin embargo, la magia de la televisión hizo su trabajo y para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. El shippeo, ese término que define la afición a desear una relación romántica entre dos personajes o personas reales, se apoderó de las redes sociales. Fans de todo el mundo crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartieron fotos, vídeos y edits que celebraban su posible romance y analizaron cada gesto, cada mirada, cada interacción en busca de pruebas que confirmaran sus deseos. Ahora, antes de que me pregunten. No son pareja. Lo sé, a veces la realidad decepciona. Y es que el destino, a menudo, tiene sus propias ideas. Tanto Can como Demet han seguido caminos separados, enfocados en sus respectivas carreras y relaciones personales. Pero, ¿verdad que el morbo es divertido? ¿Y qué hay de la esperanza, esa chispa que a veces se enciende en el corazón de los fans? Lo que sí es un hecho es que el 5 de julio de 2025, las redes sociales explotaron. La fecha ha quedado grabada en la memoria de los seguidores de la pareja. ¿El motivo? Una noticia, una información, un acontecimiento que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Como muchos sabrán, las redes sociales son un hervidero de información, un lugar donde las noticias vuelan, se propagan y a veces se distorsionan a una velocidad vertiginosa. Las noticias falsas, los rumores infundados y las teorías conspirativas abundan en el ciberespacio. La desinformación es un problema real, y es fundamental ser críticos y cautelosos con lo que consumimos. Y bueno, a veces la información que corre por ahí es falsa. Pero en esta ocasión, la noticia tiene una base, una solidez, y parece ser más que un simple rumor. La noticia que ha saltado a la palestra es que algo ha pasado entre ellos. Y no me refiero a que hayan confirmado un romance ni nada por el estilo. Lo que se rumorea, lo que ha encendido la mecha de la especulación, es que han sido vistos, o mejor dicho, que se ha filtrado información de un encuentro secreto. Sí, amigos, un encuentro a escondidas. Y aunque no tenemos detalles precisos sobre dónde, cuándo, ni las razones exactas, lo que sí se sabe es que ha habido un encuentro. La información, aunque escasa, proviene de fuentes consideradas confiables dentro del círculo de la farándula turca. Esto, por supuesto, ha generado un revuelo tremendo entre los fans. ¿Qué significa esto? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? ¿O simplemente se trata de un encuentro amistoso?
¿Se avecina un nuevo proyecto? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son escasas. Aquí es donde la especulación entra en juego. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de teorías, de análisis, es un no parar. Los hashtags relacionados con Khan y Demet se han convertido en tendencia en plataformas como Twitter e Instagram. Los fans debaten, analizan, investigan y, sobre todo, sueñan. Algunos fans se han mostrado eufóricos, soñando con un posible regreso de la pareja favorita de la televisión turca. Reviven momentos icónicos de Erkencikus, comparten sus escenas favoritas, y expresan su esperanza de que la chispa que alguna vez los unió se haya reavivado. Otros, más escépticos, consideran que se trata de una estrategia publicitaria, o simplemente de una casualidad. No es raro que las celebridades se reúnan en privado, ya sea por motivos personales o profesionales. En un mundo tan mediático donde la imagen es crucial, es lógico que los famosos cuiden su privacidad. La idea de que este encuentro sea una maniobra para generar expectación de cara a un nuevo proyecto es una teoría que ha ganado adeptos. Y por supuesto, no faltan los que critican la situación, y los que creen que todo esto es una invención. Siempre hay detractores, aquellos que prefieren sembrar la duda y el escepticismo. Desconfían de las fuentes de información, cuestionan la veracidad de los rumores y consideran que los fans son demasiado crédulos. Es la otra cara de la moneda, la voz de la prudencia que recuerda que en el mundo del espectáculo, la manipulación y el engaño son moneda corriente. Pero, ¿qué es lo que se sabe realmente? Pues, como les decía, la información es escasa, pero las fuentes son, digamos, confiables. Se habla de un encuentro discreto fuera de los focos, lejos de las cámaras y de los medios de comunicación. Un encuentro que, al parecer, se ha mantenido en secreto hasta ahora, pero que la información se ha filtrado. ¿Por qué se ha filtrado? ¿Quién lo ha hecho? Esa es una de las grandes incógnitas que rodean este misterio. ¿Fue una filtración intencionada, orquestada por alguien con intereses en juego? ¿O fue un descuido, una simple casualidad que reveló el encuentro? Las especulaciones sobre la persona o personas que filtraron la información son variadas. Algunos apuntan a los amigos cercanos de la pareja, otros a personal del lugar donde se produjo el encuentro. No se descarta la posibilidad de que sea alguien interesado en crear controversia y generar interés mediático. La verdad, por ahora, permanece oculta. Ahora bien, hay que tener en cuenta que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos personas muy reservadas en cuanto a su vida privada. Ambos han mantenido relaciones sentimentales, pero siempre han intentado proteger su intimidad. Han aprendido a lidiar con la presión mediática, a gestionar su imagen pública y a mantener cierto control sobre lo que se dice y se muestra de sus vidas. Entonces, ¿por qué este encuentro secreto? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué motivos podrían haberlos llevado a reunirse en la clandestinidad? Las teorías son variadas. Una de las más populares, como ya mencioné, es la posibilidad de un proyecto en común. ¿Tal vez una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? No sería la primera vez que dos actores que ya han trabajado juntos vuelven a hacerlo. La química que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable, y eso es algo que las productoras y los directores saben muy bien. La idea de aprovechar el éxito de Erkencikus para crear un nuevo proyecto es tentadora, tanto para los artistas como para las empresas productoras. La expectativa de los fans aseguraría una gran audiencia, y el impacto mediático sería considerable. Esta teoría se basa en la lógica del mundo del espectáculo, la búsqueda constante de nuevos éxitos, el aprovechamiento de la popularidad de las estrellas y la creación de contenidos que atraigan al público. La posibilidad de un nuevo proyecto en común es una explicación plausible que encaja con la dinámica de la industria. Otra teoría un poco más romántica es la posibilidad de una reconciliación. Después de todo, en el mundo de las celebridades, las segundas oportunidades existen. Quizás y solo quizás el encuentro fue una oportunidad para limar asperezas, para hablar, para aclarar malentendidos, y quién sabe, para volver a encender la llama del amor. Aunque, como les digo, esto es pura especulación. Es el anhelo de los fans, la esperanza de que el amor verdadero, a veces, puede superar las dificultades y las distancias. Esta teoría se alimenta de la nostalgia, de la idea de que el destino puede volver a unir a dos personas que alguna vez fueron importantes en la vida del otro. Esta teoría, aunque romántica, es la menos probable.
Las relaciones sentimentales son complejas y las decisiones personales son privadas. Es poco probable que después de tanto tiempo y tras haber seguido caminos diferentes, Can y Demet hayan decidido retomar su relación. Sin embargo, en el amor, todo es posible. También existe la posibilidad de que el encuentro haya sido puramente amistoso. Después de todo, Can Yaman y Demet Özdemir compartieron un proyecto muy importante en sus carreras, y es normal que mantengan una buena relación. Quizás simplemente se reunieron para charlar, para recordar viejos tiempos, para apoyarse mutuamente. Es una opción realista, que no implica ningún tipo de compromiso romántico ni profesional. Simplemente dos amigos que se reencuentran para compartir un momento de complicidad y recordar el pasado. Esta teoría se basa en la madurez, en la capacidad de mantener una buena relación después de haber compartido una experiencia laboral intensa. Es la opción más sensata, pero también la menos emocionante para los fans. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el encuentro ha generado un gran revuelo. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará ahora? ¿Tendremos más noticias? ¿Se confirmará algo? ¿O todo quedará en un simple rumor? ¿Aparecerán nuevas fotos? ¿Saldrán a la luz más detalles? La expectación es máxima y la incertidumbre inevitable. Ahora, hablando de las noticias, es importante que recuerden que en Internet hay muchísima información, no toda es certera. Así que lo que les digo es siempre contrasten la información, no se crean todo lo que leen y sean críticos. Las redes sociales son un arma de doble filo, un espacio donde la información se difunde rápidamente, pero también donde las mentiras y las medias verdades pueden proliferar. Es fundamental ser cautos, verificar las fuentes y no dejarse llevar por la emoción. Pero al mismo tiempo, no dejen de soñar, ¿no? Soñar no cuesta nada. La fantasía es necesaria, el anhelo, la ilusión, son parte de la vida. Por otro lado, y hablando de todo este revuelo, quiero hacer un pequeño inciso. Sé que muchos de ustedes son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y entiendo perfectamente la emoción que esta noticia puede generar. Pero por favor, les pido que mantengan el respeto. Respeto por ambos actores, por sus vidas privadas y por sus decisiones. Las redes sociales son un arma de doble filo, y a veces, los comentarios negativos pueden hacer mucho daño. La fama tiene un precio y es importante no traspasar los límites del respeto y la privacidad. Es fundamental recordar que Can y Demet son seres humanos con sentimientos y emociones. No son personajes de ficción ni objetos de entretenimiento. Tienen derecho a su vida privada, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus experiencias sin la intromisión de terceros. Las críticas destructivas, los insultos y los comentarios ofensivos no tienen cabida. El respeto y la empatía deben ser la base de cualquier interacción. Y volviendo al tema principal, ¿qué más podemos esperar? Pues por el momento, no hay más información confirmada. Pero como siempre estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier actualización. Les prometo que si surge algo nuevo seréis los primeros en saberlo. Las fuentes fiables, las alertas en redes sociales, la investigación constante, todo estará en marcha para mantenerlos informados. Y por eso es importante que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y estén pendientes de mis vídeos. Así no se perderán nada. Además, recuerden que en este canal nos encanta el chisme, el drama y por supuesto, el amor, y todo lo que viene con él. Las series turcas son mucho más que simples producciones televisivas. Son historias que nos emocionan, nos hacen reír y llorar, y nos permiten escapar de la realidad. Los actores y actrices como Can y Demet se convierten en ídolos, en referentes, en personajes que forman parte de nuestras vidas. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las series turcas, si quieren estar al tanto de las últimas novedades, este es su lugar. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Hemos desglosado la noticia bomba, hemos analizado las posibilidades, y hemos hablado de lo que podría estar pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ven, el tema es apasionante y estoy seguro de que dará mucho que hablar. La intriga, el misterio, la especulación, todo contribuye a la magia de este mundo. En resumen, tenemos un encuentro secreto, un rumor que ha encendido la chispa de la esperanza en los corazones de los fans, y una serie de teorías que intentan explicar lo sucedido. La realidad, por ahora, permanece oculta. El tiempo dirá qué hay detrás de este encuentro. Así que, para concluir,
Quiero agradecerles por haber estado aquí, por haber escuchado, por haberse interesado en el tema. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que se hayan divertido, y que se hayan mantenido informados. El objetivo es compartir información, entretener y crear comunidad. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O piensan que se trata de algo más? ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Qué esperan que suceda? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus opiniones, quiero saber qué piensan. La caja de comentarios está abierta para ustedes. Compartan sus ideas, debatan, expresen sus emociones, hagamos de este canal un espacio de encuentro y debate. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les encantan las series turcas y el chisme. La difusión de la información es fundamental para que este canal siga creciendo. El apoyo de la comunidad es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Y lo más importante, suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, donde les prometo que seguiremos hablando de este tema y de muchos otros más. Estaremos atentos a las últimas novedades del mundo de las series turcas y del corazón. Así que suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta, compartan y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.